Perfecto. Bueno, ahí como ya está viendo en este momento mi pantalla, si no llega a ser así, por favor me confirman. Bienvenidos entonces ahora sí de manera eh, formal a la sesión sincrónica del día de hoy para las fichas de gestión contable y de información financiera 333, 5830, 333, 5831 y 333, 5832. Como lo mencionamos directamente en el anuncio el día de hoy, vamos a continuar con reconocer recursos financieros, la competencia. En este momento lo que les estoy mostrando en pantalla es la guía número 5, la cual ya está disponible para que ustedes la puedan visualizar y de esta manera pues puedan hacer esta reflexión inicial o esta actividad de reflexión inicial a modo, digamos, de ejercicio para que ustedes puedan como entender el contexto de lo que vamos a revisar o lo que vamos a ver directamente en esta actividad de proyecto y en la guía 5 de manera particular. Muy bien, entonces aquí en lo que tiene que ver con la actividad de aprendizaje, realizar cierre de la información contable, financiera y balance de prueba, de acuerdo con la normativa y las políticas contables. Este vendría siendo como el RAP de lo que vamos a calificar directamente en Sofía. Y la evidencia que vamos a realizar el día de hoy, a modo de ejemplo, es la GA5 210-30-32-AA1-EVV01 esquema gráfico de ajustes del cierre del periodo. Entonces dice la guía, para desarrollar las actividades y dar cumplimiento al desafío propuesto, es indispensable la apropiación de los conceptos y procedimientos aplicables para el registro de los asientos de ajustes y cierre del periodo, lo que le permite fortalecer sus habilidades y competencias en el área contable y financiera. Cabe resaltar que la información financiera debe ser preparada atendiendo los requisitos establecidos en las normas internacionales de información financiera. El presente desafío busca generar información útil para la elaboración de los estados financieros de propósito general. Es por ello que contribuye en la forma de decisiones conforme con los análisis e informes obtenidos. Entonces, desarrolle un esquema gráfico teniendo en cuenta las indicaciones que se encuentran en el anexo gráfico. Este anexo gráfico, ¿en dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar directamente aquí en la guía, en la actividad, perdón. Ustedes ya saben que estamos aquí directamente en la fase de ejecución, actividad de proyecto 4 y aprendizaje 5. Y aquí tenemos la actividad de esquema gráfico. Ya se encuentra disponible, que se apertura desde el 20 de agosto y está para cierre, de acuerdo al cronograma, 3 de septiembre. Dando clic acá, lo van a descargar y en este caso, pues yo ya lo tengo acá directamente disponible. ¿Qué vamos a encontrar? El modelo que hemos venido trabajando durante todas las demás competencias y las fases anteriores, con lo que tiene que ver con las normas de presentación, básicamente lo que es APA, lo que tiene que ver con el tipo de letra y demás, y en este caso el contenido del esquema, que si lo van a realizar en Word, pues obviamente van a tener en cuenta todo esto. De una manera gráfica lo pueden incorporar a Word, si lo quieren trabajar netamente gráfico, está bien, no pasa absolutamente nada. Igual vamos a hacer una actividad muy breve para que lo podamos hacer con una nueva herramienta que les voy a mostrar. ¿Listo? Ok, entonces el contenido del esquema dice, estimado aprendiz, para iniciar la primera parte del desafío se solicita desarrollar un esquema gráfico teniendo en cuenta la normatividad vigente, cuyo objetivo es fortalecer la parte conceptual para proceder en su aplicación y las siguientes evidencias propuestas. Para la creación de cada uno de los esquemas, tenga en cuenta los contenidos relacionados en el presente apartado, así como los subtemas que los constituyen. Esto le permitirá dar un mayor desarrollo y delimitación de la temática. Recuerde que por cada tema debe desarrollar un esquema. Asimismo, para cada uno de los tipos de ajustes mencionados en el ítem 1.4. Se debe elaborar el concepto, la importancia y explicar un ejemplo. Entonces, en este ejercicio
si lo vemos desde este punto de vista como si fuera una tabla de contenido, vamos a encontrar en el grupo o en el título general ajustes y su clasificación. En el punto 1 vamos a determinar qué significa ajustes y su clasificación, qué es el concepto, qué es la importancia, cuáles son las características de esos ajustes y esa clasificación, los diferentes tipos o los diferentes tipos de clases de ajustes con su concepto, importancia y ejemplo. Entonces, ¿qué es el deterioro? El concepto, la importancia y el ejemplo. De igual manera, depreciaciones, amortización, diferencia en cambio, faltantes o sobrantes en efectivo, conciliación bancaria, balance de prueba y balance ajustado. Igual, ahora les muestro un ejemplo de lo que utilizamos siempre como material de apoyo, pero es para que vayan entendiendo hacia dónde va la evidencia. Entonces va a tener una primera parte en donde el esquema gráfico no va a ser tanto hacer el trabajo así como lo estamos mostrando en Word, sino desde una perspectiva visual. Hagan de cuenta un diagrama de flujo o un mapa conceptual. La hoja de trabajo. ¿Qué es la hoja de trabajo como concepto? ¿Cuál es la importancia y cuáles son esas características y cuál es el procedimiento de elaboración de la hoja de trabajo? ¿Cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta? Realice un esquema por cada temática, es decir, si le vamos a ir dando clic, como si lo tuviéramos directamente en una hoja de Excel y le vamos dando clic, como cuando ustedes ocultan filas o ocultan columnas, de la misma manera se va a ir generando de una u otra forma un pequeño gráfico para lo que es deterioro, depreciaciones, amortizaciones, diferencia. Entonces va a ir dándose como una ramificación para que podamos encontrar de manera gráfica lo que significa o lo que es el contexto para cada una de esas clases de ajustes. De la misma manera, la hoja de trabajo en estas tres diversificaciones, por así decirlo, o conceptos en lo que constituye realmente lo que es una hoja de trabajo. Para su elaboración, tenga en cuenta los estándares internacionales, que estamos hablando de las NIC y las NIF, y las ideas deben ser de su autoría, que sean de fácil comprensión. Es decir, buscan la información, la pueden parafrasear con ayuda de lo que ustedes consideren, y en este sentido, la idea es que ustedes plasmen con lo que ustedes entiendan las ideas para que ese conocimiento obviamente les quede adquirido y sea fácil después hacer recordar como ustedes de pronto lo hagan, si lo hacen por asociación, como ustedes puedan retomar su memoria de esa manera que puedan aplicar los conceptos y aplicar normas APA, en este caso, pues obviamente para el trabajo en Word. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es importante aquí? Recuerden siempre revisar directamente en la guía el material a formación a tener en cuenta. ¿Cuál material de formación vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad? El que se llama ajustes y cierre del periodo. Ya lo tenemos acá disponible. Recuerden dónde va a estar. Aquí vamos rápidamente a la actividad 4. Y aquí en material de formación lo van a encontrar ajustes y cierre del periodo. Entonces, esto es realmente un poco más detallado, pero ya son conceptos que nosotros hemos ido trabajando. Entonces, en este caso, lo que tiene que ver con esa parte de lo que son los estados financieros, con lo que tiene que ver con el cierre contable, con lo que tiene que ver con el saldo correcto en cuentas, básicamente que son reportes financieros y demás, básicamente es justamente como si se fuera haciendo el mapa de procesos de cada uno de los pasos, por así decirlo, que vamos a tener en cuenta dentro de todo ese proceso de cierre. Entonces, dentro de los ajustes de cierre, para los que ya manejan, digamos, todo lo que es el concepto contable, básicamente es hacer la validación de todo lo que es el periodo, ¿sí? Verificar que todos los hechos económicos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, todo lo demás haya quedado reconocido en lo que sí significa el hecho económico, realización. Alguien está haciendo toda la validación, por ejemplo, de las cuentas por pagar a proveedores y determina que existe una orden de compra que no tiene una factura vinculada. Eso hace parte del proceso del ajuste de cierre. Entonces, ahí es donde se genera la validación. ¿Qué significa? Que si el documento no está bajo esa perspectiva y es algo que amerita
generar una provisión, entonces ahí es donde el equipo contable verifica obviamente cómo se va a hacer ese reconocimiento. Se hace, en este caso, una nota para poder tener en cuenta esa factura que no llegó, reconocerla obviamente desde ese documento equivalente para que podamos garantizar que el ajuste sea correcto. Independiente que la factura llegue en un mes, llegue en el otro, ahí ya depende obviamente del seguimiento al área que corresponda, pero hace parte justamente de eso, de lo que es el reconocimiento y medición. No solamente es lo que tiene que ver con proveedores, lo que tiene que ver con cuentas por pagar, cuentas por cobrar, lo que tiene que ver con facturas y demás emitidas a clientes, sino también todo lo que tiene que ver con esa parte de lo que vimos que es el deterioro, esta parte que tenemos acá, lo que tiene que ver con las depreciaciones que se estén causando, lo que tiene que ver con las amortizaciones, que ya saben ustedes lo que es la diferencia entre depreciaciones y amortizaciones, diferencias en cambio, si manejamos obviamente ese concepto, porque dependemos en nuestra operación de lo que es el cambio con la TRM que corresponda o con la moneda que corresponda, sea dólar, que es obviamente la que hace ese intermedio o es la moneda cambiaria para todo el tipo de monedas, faltantes o sobrantes en efectivo. Entonces, ahí en ese ejercicio, revisar ese faltantes en efectivo, la conciliación bancaria, en este caso particular. Después de esto, cuando revisamos todo esto, más todo lo anterior que mencioné, ahí es donde hacemos directamente el balance de prueba, se hace el balance ajustado, se verifica cómo queda y ahí sí se da como tal el cierre del periodo para que lo apruebe el contador o lo apruebe en conjunto con el director financiero, que puede también ser un contador o no. Entonces, ahí en ese paso a paso, si ustedes ya en este momento ven el concepto no tanto desde la operación, ustedes vayan a hacer todo eso en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, el que va a manejar toda la parte de depreciaciones, deterioro y demás, sino ya lo hacen desde una perspectiva como si lo hicieran en una lista de chequeo a nivel de auditoría, van a entender un poco más fácil y de manera más simple lo que es el ejercicio en sí. ¿Listo? Entonces, cuando lo ven de esa forma, ahí ya salimos un poco de lo que es complejo para que no nos quedemos de pronto con todo lo que es esa parte ya detallada del concepto en sí, que es la parte en donde lo vamos a apoyar directamente en las normas, que no lo vamos a tener directamente en memoria. Por eso es importante el registro del libro diario, los traslados de información del libro mayor a balances, la elaboración de los balances de comprobación, lo que vimos. ¿Listo? ¿Cómo es este diagrama del ciclo contable? Como lo está mostrando aquí directamente el material. Entonces tenemos en este caso lo que vendría siendo la realización del hecho económico. Aquí es donde partimos. Generación del documento contable, el equivalente que corresponda, teniendo en cuenta el ejemplo que di. El reconocimiento y medición inicial, ese concepto ya lo tenemos supremamente claro. El registro en el libro diario. Tenemos en este momento el traslado de información al libro mayor y balances, eso es un proceso que el sistema lo automatiza, pero debe ir de módulo en módulo, obviamente haciéndose ese proceso para que haya un responsable de la operación y no que el proceso o el sistema, de una u otra manera, en automático, generando todo el proceso sin que haya una validación humana. Elaboración del balance de comprobación, asientos de ajuste, comprobante de cierre y elaboración de los estados financieros de propósito general. Para que entendamos el concepto de asientos de ajuste, queda como ejemplo claro lo que vimos con relación al consolidado de prestaciones sociales. Cuando de pronto hemos tenido una cantidad de dinero que se ha pagado, no la tenemos soportada ni en liquidaciones, ni la tenemos soportada en vacaciones que hayan tomado y demás, ahí es donde se hace esa validación entre lo que se ha pagado y lo que tenemos en la contabilidad como provisión. Y ahí se puede generar ese asiento de ajuste. Pero ya vimos que dependiendo del tipo de compañía, del modelo de negocio y demás, ahí puede generar cierto tipo de afectaciones. Entonces, no es hacer el asiento o el ajuste por hacerlo, sino identificar por qué se tiene que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar con relación a la factura, si el equipo contable, llámese el líder de contabilidad y demás, con su equipo que tiene a cargo, determinan y dicen vamos a hacer un documento equivalente para la factura de este proveedor que no llegó,
porque tenemos una orden de compra soportada, pero cuando llega directamente al coordinador o al gerente de contabilidad dice no, yo no voy a tener ese valor porque es un contrato, digamos, en este momento marco, es una información importante porque vamos a adquirir un software. Yo no puedo dejar eso con un documento equivalente en lugar de la factura. El cierre de facturación fue tal fecha. Sí, ya sabemos que hay unos cierres de facturación en las compañías, pero igual yo puedo emitir la factura automática y le va a llegar directamente al cliente. El cliente no la puede desconocer. Pero vamos a suponer que todavía la compañía le dice al cliente que no la va a reconocer o no va a tener en cuenta esa factura porque sencillamente no llegó en las fechas establecidas. Ahí el gerente de contabilidad o el coordinador puede decidir no hacer ese ajuste, esa nota equivalente, y verificar lo de la factura. Si el proveedor no la ha enviado, o de pronto quedó un documento spam, entonces lo que puede hacer es solicitar que el proveedor la envíe para que quede soportado en el documento correcto, ¿sí? Entonces no es hacer ajustes por hacer ajustes, es sencillamente identificar realmente si el ajuste procede o no. Está soportado como una parte del proceso, digamos, pero no significa que siempre tenga que ir como tal un ajuste todo lo que es el ciclo contable. Comprobante de cierre, que es obviamente ese balance de prueba, en donde los valores coinciden entre lo que es el débito y el crédito. Ahora, eso no significa que la información esté correcta. Puede haber de una u otra manera alguna inconsistencia en algunas cuentas en particular, que al final cuadra, pero muy seguramente en el detalle no. Entonces ahí es donde de ese balance de prueba se va verificando, obviamente, digamos, desde ese valor total hacia los detalles para poder corroborar si efectivamente está o no como debería estar. Elaboración de estados financieros de propósito general, es decir, ese estado financiero inicial. Tenemos una situación particular, por ejemplo, si tenemos costos y no generamos facturas, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afectar el margen del mes porque no tenemos contra qué soportar esos costos a nivel de ingreso. Ahí empieza a ver todo ese proceso aquí en los ajustes que va haciendo aquí a comprobante para llegar a esos estados financieros. ¿Qué se va a hacer? Y de ahí, pues obviamente sigue el ciclo en ese proceso para el próximo mes y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, los ajustes que se realizan con mayor frecuencia, efectivos, deudores, inventarios, depreciaciones acumuladas, lo que es planta, equipo y propiedad, gastos pagados por anticipado, ingresos recibidos por anticipado, ingresos por cobrar, costos y gastos por pagar, provisiones para obligaciones laborales. Entonces, por ejemplo, acá en la parte que tiene que ver con flujo, con esto que manejamos aquí, faltantes o sobrantes de efectivo, uno puede decir, pero ¿por qué pueden haber? Pueden haber por muchos aspectos, por muchos factores. Entonces, de pronto alguien estaba reconociendo lo que vimos hace 3 o 4 semanas. Alguien de pronto no le hicieron el descuento en la nómina porque se fue de vacaciones, no le alcanzaron a descontar y la persona fue y abonó. Pero puede ser que haya abonado de más o puede ser que haya abonado 2 cuotas. En ese momento, cuando están haciendo el proceso de validación, entonces sale faltante sobrante en efectivo y tenemos una conciliación bancaria que no identificamos. Eso da obviamente un sobrante que tenemos en caja porque no lo hemos podido identificar. ¿De dónde salió? Si no dejó, o si no tenemos membreteado, o si la persona no escribió, o si no tenemos el proceso incorporado de identificación con el banco, pues no vamos a poder saber qué fue lo que ocurrió. Entonces sí pueden haber faltantes y pueden haber sobrantes en el sentido, hay un faltante porque si yo no tengo cómo soportar con un comprobante una salida de efectivo, eso es un faltante. Lo que vimos directamente en las cajas menores es un faltante. Si yo no tengo un recibo que me esté soportando lo que tengo faltante en la caja de 30.000 pesos, eso es un faltante en efectivo porque no tengo cómo soportarlo. De esa manera ustedes empiecen a identificar de manera más simple el concepto. Identificando de manera simple el concepto, ya se pueden soportar de manera más sencilla directamente en lo que es la norma. Entonces, aquí, ¿qué van a encontrar? Todo lo que significa el deterioro que ustedes ya lo han venido trabajando, digamos, en las actividades anteriores, la norma que lo maneja es la NIC 36, en la norma de contabilidad. En este caso, ¿qué significa? Aquí tenemos la NIF
13, ese deterioro ya lo vimos, ahora les voy a mostrar un ejemplo con relación a lo que vendría siendo ese activo. Existen esos deterioros de lo que es el activo en sí, el activo corriente, activo no corriente, para que tengamos en cuenta a qué hace referencia ese activo. Por ejemplo, es un activo en propiedad de planta, en maquinaria, planta y equipo. Ahí es donde podemos ver ese activo en sí y puede generar un deterioro, efectivamente, por alguna situación particular que se haya presentado. Y ahí donde podemos considerar que que cuesta o se puede vender en un valor determinado, resulta que no, y ahí es donde vamos a ir a afectar directamente la cuenta de deterioro. El objetivo, que ustedes lo pueden revisar obviamente con mayor detalle, ya directamente en el material, lo que les digo, lo importante es que entiendan muy bien el concepto, hagan obviamente un parafraseo de lo que ustedes ya han venido trabajando, para que de esa manera puedan identificar muy bien lo que busca la actividad. No se trata de generar un esquema gráfico supremamente grande, es decir, un equivalente a una cartilla, sino un resumen que permitan, cuando ustedes vayan a explicar el concepto, que las personas entiendan muy bien qué significa, cuál es el concepto, ya de ahí en qué se soporta directamente o en el ejemplo que uno pueda identificar de manera muy simple qué es, eso realmente es la manera fácil de transmitir el conocimiento, por lo menos desde el concepto. Ya lo que es el conocimiento desde el punto de vista que es soportarlo a través de la norma, ese caso ya es un tema metodológico con relación a argumentar, obviamente el que esté correcto o no. Eso ya es otro tema, como para que lo tengamos en cuenta. Fuentes externas, para que lo puedan revisar, internas de información. Indicios para revisión o pérdida de deterioro, o sea, cuando se revisa y se verifica y de pronto la información no está correcta, ahí puede haber obviamente un ajuste. Si yo ya cerré, yo no puedo volver a abrir el periodo. O sea, sé que pueden haber compañías que abren nuevamente el periodo y hacen ajustes y vuelven y lo cierran. Eso no sería o no es lo correcto. Entonces debe haber un proceso en el cual si se identifica algo posterior y hay que ajustarlo en el periodo siguiente, pues se informa porque tiene que hacerse y ahí es donde se haría esa reversión por pérdida de periodo de deterioro porque efectivamente se calculó, por ejemplo, de manera equivocada. Aquí está un ejemplo que lo vamos a ver más fácil en uno que tengo acá, que es más sencillo porque es que aquí, ¿qué pasa? A veces tiene un poco lo que es embebido lo que es el IVA. Y ahí en el IVA genera como un poco de confusión porque pues realmente aunque se recalcula en cierta medida, ahí puede generar como cierta confusión porque lo estamos viendo aquí completamente plano. Es la manera más fácil de verlo, es así, con el deber y el haber. Pero ahora lo vemos más bien al ejemplo que yo tengo aquí directamente en el Word. Las normas contables internacionales, pues aquí en este caso tenemos la NIC de inventarios, la NIC 9, instrumentos financieros, y la 39, instrumentos financieros de reconocimiento y medición. Sobre eso ya tuvimos una actividad. Deterioro de inventarios. El inventario, tenemos con el supuesto de deterioro de inventario, lo que tiene que ver con las NIF 9, de lo que son instrumentos financieros. Básicamente están embebidos en el ciclo contable, balance de prueba, estado de resultados, flujo de caja, etcétera. Depreciaciones, entonces aquí los que quieran revisar un poco más al detalle lo que es el concepto nuevamente y recordar las normas, algunos ejemplos, pues aquí ya lo van a ver un poco más detallado en ese sentido. Depreciación fiscal, lo que tiene que ver con la vida útil para cada uno de los activos, eso lo estuvimos viendo en una de las primeras evidencias, lo que son los métodos de depreciación, método de línea recta, en este caso como está acá, ¿sí? La vida útil se divide, por ejemplo, entre los 15 años, valor en libros del activo y cálculo de depreciación de vida útil. También vimos un ejercicio con relación a ello. Aquí hay un ejemplo para que ustedes lo puedan revisar un poco más al detalle. Método de depreciación acelerada es un poco más rápido, en este caso, ¿sí? Porque se deprecia más en los primeros años que en los últimos. Entonces aquí está en este caso lo que vendría siendo la enésima, por ejemplo, lo que vendría siendo la ecuación que va a determinar ese proceso de deterioro un poco más rápido de lo normal. Esta parte en sí no es como tal una regla general para todo, depende obviamente de lo que se necesite depreciar mucho más rápido. Por ejemplo, si el activo, por así decirlo,
va a perder valor mucho más rápidamente. Se utiliza de pronto esa línea de depreciación para que, para que al final, cuando se quiera deshacer o vender ese activo, tenga una equivalencia de pronto en lo que lo puedo vender a lo que está en el mercado. ¿Sí? No aplica para todos. Entonces, por ejemplo, un vehículo, podría yo depreciar mucho más rápido si es un vehículo, por ejemplo, para servicio de la compañía o para servicio de algún ejecutivo, algún mando, director, etcétera, podría hacerlo de esa manera, previendo que si va a estar. Por ejemplo, llega alguien y va a estar en el país durante 2 años, pero durante esos 2 años se le va a suministrar un vehículo. Hay que comprarlo con unas especificaciones en particular. Podría yo utilizar esta línea de depreciación acelerada para que si en 2 años se va, entonces se pueda salir de ese activo, ya no se va a requerir y la idea es que prácticamente se pueda hacer una recuperación a lo que podríamos haber perdido, por así decirlo, en el sentido de que depreciamos menos durante más tiempo cuando podemos recuperar más porque en 2 años vamos a salir de ese activo. Más o menos es para que lo puedan entender de una manera mucho más simple. ¿Listo? Aquí depreciaciones por unidades de producción, eso es un poco más logístico, lo que tiene que ver con la amortización, la medición inicial, que eso ya lo vimos también, y la diferencia en cambio. Diferencia en cambio, recuerden, por ejemplo, que ustedes facturan en dólares. En este caso, cuando facturan en dólares, ustedes, por ejemplo, le reconocen o negocian una TRM con el cliente en específico, acuerdan esa TRM, si la acuerdan y el cliente paga esa TRM, en cierta medida, cuando ustedes hagan el cambio en el banco, ahí puede venir esa diferencia en cambio o no, ¿sí? Les pueden tener a favor o pueden tener en contra. Cuando no se negocia esa TRM, pues puede haber un riesgo mayor, entre comillas, si llega a haber una devaluación, en este caso, o una revaluación, es ahí donde se genera ese excedente o esa diferencia en cambio, como para que podamos entender el concepto. No solamente cuando se factura, sino también puede ser cuando voy a pagar. Entonces, en este caso, cuando yo hago esa entrada a una TRM en específico y después voy a pagar y pago a otra TRM en específico, puede ser que me esté dando a mí un beneficio porque voy a pagar menos de lo que debería pagar. Entonces, ahí también se genera esa diferencia o ese excedente en cambio. Y aquí hay algunos ejemplos para que los puedan ver. El archivo de caja lo estuvimos revisando también en algunos de los ejercicios anteriores, lo mismo a la conciliación bancaria. Ahora hicimos un ejemplo muy rápido de lo de la persona que se fue de vacaciones. Entonces aquí están los ejemplos, el balance de prueba, lo trabajamos en una de las actividades iniciales con la empresa que iba, por así decirlo, a abrir operación, nos dieron una información específica y ahí creamos ese balance de prueba que puede ser un balance de prueba para proyecto, para arranque, que se constituye después un balance inicial, o en este caso el balance de prueba de cierre de periodo, que se hace obviamente para validar que todo tenga consistencia. Balance ajustado y por último ya el balance general. Entonces aquí tenemos la empresa contable SAS. En la hoja de trabajo, hay algunos ERPs que tienen la hoja de trabajo embebida, hay que habilitarla y eso genera un costo, hay otros que no lo tienen. Pero eso no significa que no exista en esa hoja de trabajo, justamente está todo el proceso que debe hacer el área contable, en donde se hace toda la validación. Entonces, el ERP lo que hace es automatizar, consolidar la información. De ahí se debe extraer directamente, por lo general todo en Excel, para que se pueda ahí hacer toda esa validación, todo lo que tiene que ver con todo el proceso de indagar lo que hemos visto, en este caso la validación de documentos de consistencia entre equivalentes, de lo que tiene que ver obviamente en la composición entre los débitos y los créditos, en este caso, para que con base en eso, cuando se hace toda esa validación, que es donde en ese Excel se puede identificar si hay algún faltante en algún documento y demás, y al final puede cuadrar, eso es lo que se constituye como esa hoja de trabajo, para que después ahí sí se pueda hacer como esa validación de ajuste y por último esa validación de cierre. ¿Por qué se requiere? Porque en el sistema obviamente no se puede detallar todo de la manera como se podría hacer
o como se hace en un Excel, ¿sí? Entonces, por eso es importante, obviamente, tener en cuenta lo que es este concepto. Entonces, se recopila ahí toda la información, se trabaja con el libro auxiliar, por ejemplo, el que va a conciliar cuentas por pagar o la va a hacer la conciliación bancaria. ¿Qué tendría que hacer? Bajar todo lo que es la información de bancos y cruzar contra todo lo que ha entrado directamente en la contabilidad como pagos de terceros y empezar a hacer obviamente la conciliación entre lo que constituye o lo que se esté generando como objeto social de la compañía. Es una cooperativa y entonces está conciliando toda la información de los pagos de las cuotas de afiliados. Entonces va a tener que identificar obviamente esos pagos de afiliados en el mes para saber quién quedó o no quedó pendiente. Ahí, obviamente, hay un trabajo importante de metodología con el banco para que se pueda activar todo lo que es el registro, en ese caso de que las personas puedan validar con su cédula, que lo registre, que haya toda la tipificación del caso, para que pueda, obviamente, el auxiliar, el líder o quien corresponda hacer esa labor, poder identificar cuántos fueron los que pagaron, cuántos fueron los que quedaron en mora e inmediatamente al hacer esa conciliación bancaria, desde ese sentido o desde ese aspecto, obviamente se va haciendo todo lo que vendría siendo en parte también lo que sería excedentes o flujo de efectivo. ¿Tengo soportado todo lo que está en bancos? Sí, tenemos tanto en afiliaciones, tenemos tanto en recaudo de este producto en particular hasta que ya se identifica todo lo que tenemos en banco, lo que ha entrado en el mes, lo que tenemos ahí, en qué está soportado o no. Si llega a haber algún faltante, se identifica, se registra. Si llega a haber algún excedente, se identifica y se registra. ¿Sí? Entonces, asientos de cierre y demás, pues que esa parte también ustedes ya la estuvieron identificando. Bueno, muy bien. Entonces, ese es como el material de apoyo. Ahora, aquí en el esquema gráfico, pues los que lo quieran trabajar directamente en el Word lo van a poner. Si no, pues sencillamente lo hacen desde un punto de vista gráfico. Entonces, este es el material que yo les voy a compartir. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Un esquema sobre ajustes y su clasificación y un esquema sobre hoja de trabajo. Entonces, en el primer esquema se debe incluir los conceptos generales y además explicar cada uno de los tipos de ajustes indicados en la actividad mediante concepto, importancia y ejemplo. En el segundo esquema se debe explicar qué es la hoja de trabajo, para qué sirve, cuáles son sus características y cuál es el procedimiento para elaborarla. El esquema no debe consistir en copiar párrafos extensos. Lo que es recomendable es utilizar palabras claves, conceptos breves, conectores y ejemplos sencillos que permitan comprender la relación entre las ideas. Más o menos lo que yo acabo de hacer acá, que no leí todo el material, lo que di fue sencillamente un concepto y ya, si se quiere profundizar, pues ahí sí se lee el material, pero no es, digamos, el objetivo base de lo que sería esta evidencia. El esquema 1, ajuste y su clasificación. Entonces, por ejemplo, acá, de forma sencilla, organizar el esquema puede ser el siguiente. El ajuste contable, el concepto, son registros realizados al finalizar un periodo contable para reconocer hechos económicos que aún no han sido registrados correctamente o para actualizar el valor de determinadas cuentas. ¿Cuál es la importancia? Permiten que la información financiera presente de manera más adecuada la situación económica de la empresa. Ya tenemos dos de lo que nos están pidiendo. Ahora hacemos la parte gráfica. Características. Se realiza generalmente al cierre del periodo. Permite actualizar o corregir saldos. Afectan determinadas cuentas contables. Contribuyen a preparar los estados financieros y deben estar sustentados en criterios contables aplicables. Criterios contables aplicables, normas, NIF y NIC. No que alguien de pronto considero que debería hacerse así. Las clases de ajustes o las clases de ajuste tenemos deterioro. El concepto es que se reconoce con el valor recuperable de un activo es inferior a su importe en libros. Ahora vemos un ejemplo. Importancia. Permite evitar que los activos se presenten por un valor superior al que realmente puede recuperarse. Ejemplo, una empresa posee una máquina registrada por 20 millones, pero después de realizar la evaluación correspondiente determina que su importe recuperable es de 17. Entonces, el deterioro será 20 menos 17, serán 3 millones de pesos. De manera simplificada, el reconocimiento podría representarse así. Débito, gasto por deterioro 3,
Crédito, deterioro acumulado del activo, 3. Depreciación, concepto, es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo durante su vida útil. La importancia, permite reconocer contablemente el consumo o utilización del activo a través del tiempo. El ejemplo, una empresa adquiere un equipo por 12 millones y determina una vida útil de 5 años, suponiendo un valor residual de 0. Depreciación anual, los 12 dividido entre 5, 2.400.000. El registro simplificado, gasto por depreciación 2.400.000, crédito, depreciación acumulada 2.400.000. Amortización, concepto, es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo intangible durante su vida útil. Intangible, recordemos software. Importancia, permite reconocer progresivamente el consumo de los beneficios económicos asociados al activo tangible. Un ejemplo, una empresa quiere una licencia de software por 6 millones de pesos con una vida útil de 3 años. Amortización anual, 6 dividido entre 3, 2. Registro simplificado. Gastos por amortización en el débito, 2. Amortización acumulada en el crédito, 2. Diferencia en cambio surge cuando una operación denominada en moneda extranjera cambia de valor como consecuencia de las variaciones en la tasa de cambio. Importancia. Permite actualizar las obligaciones o derechos denominados en moneda extranjera. Ejemplo, una empresa tiene una cuenta por pagar de $1.000 al momento del reconocimiento por una tasa de cambio de 4.000 pesos, son 4 millones. Al cierre del periodo la tasa de cambio es de 4.200. Entonces debe pagar 4.200.000. La diferencia, 200.000 pesos. La obligación aumenta en 200.000 pesos, generando el correspondiente efecto por diferencia en cambio, según corresponda. Faltantes o sobrantes de efectivo. Concepto, se presentan cuando el dinero físico encontrado en caja no coincide con el saldo registrado contablemente. Importancia, permite identificar diferencias y realizar las investigaciones o reconocimientos contables correspondientes. Ejemplo, saldo según contabilidad, 1 millón de pesos. Efectivo encontrado, físicamente 950. Existe un faltante de 50.000 pesos, 1 millón menos 950. El caso debe ser analizado para determinar su causa y realizar el tratamiento contable correspondiente. Políticas. Conciliación bancaria. Concepto. Es el procedimiento mediante el cual se comparan los registros contables de la empresa con los movimientos reportados por la entidad bancaria. Importancia. Permite identificar diferencias, errores, consignaciones pendientes, cheques no cobrados, gastos bancarios y otras partidas que requieren revisión. Entonces, según libros contables, el saldo bancario es de 5 millones de pesos. Según extracto bancario, el saldo son 4.900. Durante la conciliación se identifica un gasto bancario de 100.000 pesos que aún no había sido registrado. Se procede a reconocer contablemente el gasto correspondiente. Balance de prueba es un informe que representa o que presenta los saldos de las cuentas contables con el propósito de verificar la igualdad entre débitos y créditos. La importancia facilita la revisión de los registros antes de realizar los ajustes y preparar los estados financieros. El ejemplo simplificado, aquí tenemos un total de 13 y 13 millones de pesos, débito y crédito, soportados en 5 millones en caja, 8 millones en inventarios para el débito y en proveedores en el crédito 4 y en el capital 9 millones de pesos. La igualdad permite verificar la partida doble, aunque no garantiza por sí sola que existan errores contables, ¿sí? Puede ser que haya que incluir otra cuenta porque lo de inventarios no son 8 millones de pesos. A eso es lo que hace referencia. Es ahí donde se genera ese proceso al detalle. El balance ajustado es el balance de comprobación que incorpora los ajustes realizados al finalizar del periodo. Hacemos los ajustes y verificamos en ese balance ajustado. Importancia, sirve como base para continuar con el proceso de elaboración de los estados financieros. El ejemplo es que antes del ajuste, gasto por depreciación es igual a 0. Ajuste, gasto por depreciación, 2.400.000. Después del ajuste, gasto por depreciación, 2.400.000. El nuevo saldo hace parte del balance ajustado
y posteriormente será considerado en la preparación de los estados financieros. Aquí, cómo convertir lo anterior en un esquema gráfico, pues se está haciendo de nivel conceptual. Yo ahora lo voy a mostrar directamente en tiempo real cómo lo podemos trabajar en una herramienta, pero ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Pues uno, para que de todas maneras utilicen las herramientas que están saliendo hoy día en el mercado, todo lo que tiene que ver directamente con la IA, desde el proceso de ayuda, no desde el proceso de pronto de armar, sino ayuda, complementar, que les ayude en toda la parte operativa. Esa parte es importante que ustedes la trabajen, porque la idea es que nosotros que estamos manejando el proceso contable de obsolescencia, no nos vayamos a volver obsolescentes, porque después no supimos de pronto entrar en el momento para incorporar todo lo que son las nuevas tecnologías justo cuando tenía que hacerse, pero hacerse de manera, digamos, de una u otra manera asertiva en el proceso. No voy a mencionar mal o bien, sino desde el punto de vista asertivo, que me genere valor a mí, en el sentido de que me quita operación y puedo dedicarme a operar. Entonces, esto lo dejo ahí como para que puedan tener cómo es ese proceso, pero ahora lo vamos a ver y ya les cuento. El esquema 2, que es la hoja de trabajo, puede desarrollarse de manera independiente. Obviamente lo que es la hoja de trabajo, el concepto es una herramienta auxiliar que permite organizar la información contable, incorporar los ajustes y facilitar la preparación de los estados financieros. Pues como vimos, este de aquí que faltaba los 2.400.000, solo 100.000, haciendo toda esa parte en la hoja de trabajo, se hace el registro y ahí cuadra todo, dice, perfecto, nos faltaba esto y ahora sí, cárguelo al sistema, vuelvo a bajar el ajuste, el balance, ahora el de ajuste, revisémoslo y se cierra el periodo. Importancia, organizar la información, identificar ajustes, verificar saldos, facilitar la preparación de los estados financieros, detectar posibles inconsistencias e integrar la información contable del periodo. Características: es una herramienta de apoyo, facilita el proceso de cierre, integra saldos y ajustes, permite visualizar los efectos del ajuste o de los ajustes y sirve como apoyo para preparar los estados financieros. ¿Sí? Entonces, procedimiento para elaborar una hoja de trabajo. Este es desde un punto de vista visual, para que ahí lo podamos de una u otra manera identificar. El ejemplo sencillo de lo que es una hoja de trabajo: supóngase que una empresa presenta los siguientes saldos antes de ajustes: caja, inventarios por 10 millones de pesos, balance de prueba en el débito. El equipo de oficina tenemos 12 millones de pesos. En proveedores tenemos en el crédito 7, capital 15, en el crédito, ingresos 8, gastos por 3, en el débito tenemos totales por 30. Al cierre se determina que la depreciación de equipo de oficina correspondiente al periodo es de 2 millones de pesos. El ajuste sería gasto por depreciación 2, crédito, depreciación acumulada 2. Por lo tanto, la hoja de trabajo debe reflejar el efecto de este ajuste y permitir obtener los resultados en los saldos ajustados. Entonces aquí, cuando ya vemos el de ajuste, tendríamos 32 y 32 y lo vamos a ver representado obviamente en la cuenta que vaya a incurrir en ese ajuste en las dos cuentas para la doble partida. En la propuesta, en la presentación de Word, para que ustedes vean cómo la vayan a trabajar, una recomendación final para el desarrollo, ¿sí? El ejemplo sencillo del deterioro, para que lo podamos entender: la empresa contable es la que estábamos viendo en el material. Esa parte es importante que la recordemos. El costo de la máquina, por ejemplo, en este caso son 50. La depreciación acumulada son 15. Significa que el importe en libros que deberíamos tener para el valor de esa máquina son 35. Durante el periodo se presentan circunstancias que indican que la máquina podría haber perdido valor, ¿cierto? Entonces, el importe en libros, costo menos depreciación acumulada, en este caso 50 menos 15, 35. La máquina está reconocida contablemente por 35, pero para efectos de lo que es el ejemplo, de lo que es el importe recuperable, el valor razonable menos costos de disposición son 31 y el valor en uso son 33 millones. Entonces aquí es donde vamos a ver el valor razonable menos los costos de disposición. Recuerden, precio estimado de venta menos los costos necesarios para vender el activo. Ese es el valor razonable menos costos de disposición. Entonces, si para este ejercicio vamos a requerir para vender ese activo un transporte, una comisión, otros costos directamente relacionados,
en este caso nos va a dar 1.000.000 de pesos. El valor razonable, que son esos 32, menos el millón, nos va a dar el valor razonable, menos los costos de disposición, por 31. Entonces, el importe recuperable corresponde al mayor de estos dos valores. 33, en este caso, ¿sí? Porque obviamente es el valor que tenemos acá en el ejercicio que vimos arriba, valor en uso, y ese es el valor que vamos a dejar, en este caso, para lo que vendría siendo el importe recuperable. Entonces ahí está el ejercicio como para recordar el concepto. Aquí comparamos los valores y llegamos obviamente a lo que es ese proceso. El paso de reconocimiento contable, para que lo puedan tener, ahí ya está como el ejemplo en sí. Bueno, muy bien. Entonces, hay una herramienta que yo les había mencionado a ustedes en las fases anteriores que se llama Napkin. ¿Qué es lo que está acá? Yo le estoy haciendo aquí sencillamente un resumen para que visualmente, y un ejemplo para que visualmente, obviamente, la aplicación me pueda generar una información gráfica. Yo la tengo aquí, entonces ustedes van a buscar directamente como app napkin EI, en este caso EI, entonces lo pronuncian al revés, pues en inglés EI, entonces AI. Cuando lo hagan, obviamente van a usar la opción de que usen la opción de gratuidad. Dice, abren con su login con Gmail o con lo que corresponda. Van a dar clic en un nuevo napkin, como si fuera servilleta en inglés. Napkin. Le van a salir aquí algunas opciones visuales, ¿sí? O diapositivas. Ustedes van a dar la parte visual. Van a decir, al pegar mi texto, describiendo mi idea o incorporando o importando un archivo, no, van a darle clic en napkin en blanco. ¿Ok? Entonces van a encontrar esta parte así. Ahora, esto que pues se los voy a dejar aquí en el material, por eso lo puse como resumen napkin, yo voy a copiar esta parte. Vuelvo y digo, es para que ustedes puedan quitarse operatividad, puedan entender el concepto y puedan aplicar el conocimiento, ¿sí? Y lo pegamos aquí. Aquí van a encontrar unos rayitos, ¿sí ven? Unos rayitos que salen. Entonces, por eso es importante pegarlo bien, para que él pueda reconocer qué es lo que va a visualizar. Entonces, ya tenemos claro aquí los ajustes y su clasificación. Ahora, ustedes pueden después modelarlo, cambiarle conceptos, escribir. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? O lo pueden copiar y después pegar en Word y armar el trabajo si lo quieren hacer en Word con la parte gráfica para que quede ya, obviamente, muy bien hecho con toda la parte de lo que es la zapa y demás. ¿Por qué les sirve esto? Si lo armaran así, porque a futuro, cuando ustedes van armando su portafolio, por ejemplo, los que están directamente en LinkedIn o alguna cosa así, si alguien, por ejemplo, preguntara, ¿usted sabe lo que es un ajuste y una clasificación? ¿Cómo se hace? Sí, yo tengo un portafolio donde le puedo decir conceptualmente qué significa ajustes y clasificación y lo ponen ahí como material de apoyo en donde ustedes pueden mostrar que efectivamente conocen el proceso. Es como para que si lo van a hacer así, a medida que ustedes van estudiando, pues van adquiriendo eso y vuelven eso su portafolio. Si ustedes a futuro está alguien en una entrevista y justamente en esa entrevista le preguntan, ¿usted sabe para qué es una hoja de apoyo? ¿Para qué es una hoja de trabajo? ¿Para qué es un ajuste? ¿O qué son los ajustes y qué es una clasificación? Pues si ustedes tienen su portafolio muy bien armado de todo lo que han hecho durante el tecnólogo, les quedaría muy fácil y recordar y armar, obviamente, lo que vendría siendo conceptualmente esa respuesta. Si no tienen el material, obviamente, a la mano, por lo menos, como obviamente quedar con esa información clave que le permite a uno ir en la memoria y traer rápido lo que necesita. Entonces pongan mucha atención a lo siguiente. Tenemos todo cubierto con el rayo. Y le voy a dar clic acá en generar visuales. Él, ¿qué está haciendo aquí? Él está creando conceptualmente esa idea. Está haciendo el proceso y va a proponerme a mí algunos gráficos. Dentro de esos gráficos, dependiendo del que yo escoja, ¿sí? Hay varios modelos como tal.
Entonces, ¿qué pasa? A veces le puede complicar. Ustedes son expertos en la parte de numérica, ustedes son expertos en la parte contable, se saben todas las normas de memoria, etcétera, pero a veces a uno puede tener como algo en donde se le puede hacer un poco más complejo o difícil elaborar la parte gráfica porque no sé cómo exponerla. Ahí es donde estas herramientas justamente pueden ayudar en eso y ahí es donde después uno empieza a hacer los ajustes que correspondan dependiendo de lo que quiera ver. Entonces él está creando acá de manera visual, está proponiendo uno que yo escogí en este caso, podría haber escogido otro, ¿sí? Entonces en este caso en particular puedo escoger otro y crear conceptualmente el que yo considere que debo hacer. Es reciente, este no. Aquí hay varios diferentes procesos, por ejemplo, si quisiera uno de proceso, líneas de tiempo, comparación, ¿sí? Entonces, él va a proponer uno y yo de ahí ya voy armando aquí el que considere. Sugerencias, tenemos más. Y de igual manera, obviamente, los estilos, ¿sí? Entonces, esto es para que de pronto puedan utilizarlo, que le llame la atención de pronto para poder crear toda esa parte de los mapas visuales. Y si ya lo quieren hacer de una manera, digamos, que ustedes quieran utilizarlo, pues pueden utilizar aquí toda la parte de diseño directamente en lo que tiene que ver con las formas, toda la parte de flujos, también directamente en Word, pueden también usarlo directamente en Excel. Lo importante es que lo hagan de una manera simplificada, lo que es ese esquema gráfico, para que el esquema gráfico, que es ese mapa conceptual, pues permita identificar de manera muy sencilla, pues porque nosotros estamos en este momento adquiriendo y reforzando conocimiento, pero si ustedes se sientan con alguien que no conoce contabilidad, no conoce lo que es ese proceso, la norma ni nada, pues a los 5 o 10 minutos, cuando ustedes empiecen a hablar todo esto, va a ser muy complejo. Es hacerlo desde ese ejercicio fácil y de cuando se hace de esa manera fácil, después ya es mucho más fácil en el buen sentido, digamos, poder recordar eso que me va a permitir traer eso que requiero para poder hablar de ese tema, ese tópico en específico. Listo, entonces esto era lo que les quería mostrar de Napkin, que no lo habíamos hecho, lo teníamos pendiente para hacerlo. Y acá que es lo importante, se puede descargar, se puede dejar directamente en un PDF, ustedes pueden aquí hacer cambios, ¿sí? A mí me parece que identificar ajustes necesarios no. Podría trabajar sobre aquí mismo, yo puedo generar otro proceso sobre esto, ¿sí? Directamente aquí otro rayito, pero en la versión gratuita no todo está disponible. Entonces, como para que lo tengamos presente, pero sí puedo aquí cambiar y quitar necesarios y demás, podría hacerlo. Aquí borramos esto normal. Aquí borramos. Solamente le di suprimir y ya. Y ahí podemos generar cuantos nosotros querramos como para poder identificar. Él está haciendo un resumen para que podamos identificar. Mapa mental. Acá. ¿Sí? Ajuste contable, distribución, sistematización faltantes. Entonces, ustedes ahí es donde permite que ustedes, ¿qué pasa? No se queden en ese tiempo de diseño, ahora cómo expongo esto, cómo lo hago, aunque cuando lo estructuran de esta manera, ustedes dicen, listo, voy a partir de esta forma sencilla, armo acá directamente un proceso o un diagrama, un mapa mental directamente en Word y lo armo y lo presento de esa manera. Listo, perfecto, está bien. Pero ahí es donde esas herramientas facilitan eso. Angie, te escuchamos, buenas noches.
Buenas noches, instructor. Disculpe, quería hacerle una pregunta. ¿Eso Hola, es Angie, ¿cómo para... estás? Bien, bien. ¿Eso es solamente para ese punto o nos está hablando de todo el trabajo? No, esto es para que al final, después de que ustedes arman su proceso de lo que vamos a explicar, de lo que ahora hablé, puedan utilizar de Sí. pronto esta herramienta para crear esa visualización. Si lo quieren seguir usando para todas las herramientas pues, donde le requieran visualización, bien sean esta competencia o bien sean otras, pues utilícenlo para que puedan de pronto, digamos, facilitar ese proceso en lo que tiene que ver con creación de mapas mentales, diagramas de flujo, diagramas de proceso, etcétera. Ok, eso lo hacemos al Esto finalizar, realmente pues es el ya resumen todo. allí, no es que lo hagan Ya, ahí, ya, exacto, profe, ya. sino como tú quieras hacerlo, bien sea acá o bien sea también puedes hacerlo en Canva y ahí. Ok, Listo, ok. perfecto. ¿Hay alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar acá por cerrada la sesión. Mira, aquí es exportar visual, entonces podemos exportarlo como PDF, podemos exportarlo como PowerPoint o como PNG. Vamos a exportarlo acá como PDF y acá lo pueden tener. Sí. Y por ejemplo quedó cortado, entonces habría que cambiar la forma. Luciana, ¿te escuchamos? Primero estaba Luciana, sí. Hola, profe, buenas noches. Estoy con el correo de mi hija, soy Andrea Moreno y te quiero pedir un Hola favor. Andrea. Profe, lo que pasa es que cuando empezamos, hace un año aproximadamente, bueno, un poco menos, tú nos habías hablado de Napkin. Yo intenté utilizarlo, pero a mí todo el tiempo, no sé si estoy ingresando mal, me dice que tengo que hacer el pago. Entonces no puedo utilizarlo de forma gratuita. ¿Tú de pronto no nos puedes compartir el link, el que tú utilizas? Sí, claro. Acá, mire, se los voy a compartir por acá, Gracias, profe. con gusto. Ahí está. Gracias. Y acá inicio con sesión de correo. Segundo, yo hago aquí el ejercicio. Decimos que no. Lo que pasa es que tienes que darles, a ver, dame un segundo, mira, ahí estoy entrando. Ok, me deja entrar lo mismo, dame un segundo, miramos acá una cosa y vamos a buscar un momento acá rápidamente. Napkin. Instructor, buenas noches, qué pena. Es que en el link que Hola, estás mire enviando, ya. hola, ¿cómo vas, profe? Dice que si se puede ingresar por Google, ingresar con email o ingresar con sin on oso. O sea, Con da si tres quieres opciones. inicia, sí, con el que tú quieras, te puedes registrar. Ok. Dar de nuevo. Vamos a mirar un segundo acá. Entonces yo cierro aquí. Es que quiero mostrarles la opción de cuando ingresamos a Napkin. Me pide acceder a cuenta. Entonces vean, este es Napkin y ahí, ¿listo? Y acá le vas a dar clic o le van a dar clic donde dice obtén Napkin gratis. No le vayan a dar iniciar sesión, sino le van a dar esta opción. Y ahí ya les deja. No es, digamos, ilimitado. Recuerden que las herramientas de inteligencia artificial utilizan con lo que ellos denominan tokens. Tokens es interacciones, que pueden ser con caracteres y demás cantidad de archivos que cargan, cantidad de texto que cargan.
Entonces, ahí ustedes van después entendiendo cómo es el proceso y ya van a saber de pronto hasta qué punto ya después les va a decir, mira, inténtalo más tarde o ya ahora tienes que pagar. Pero lo que yo he trabajado, por ejemplo, a nivel de lo que es pedagogía o algunas cosas que he visualizado aquí ya como a nivel profesional, algunas, me ha permitido, nunca me ha salido como la opción, pero lo he hecho por esta opción, Opten Napkin gratis. Inténtenlo por ahí y ahí es donde ya ustedes cargan su correo y utilizan ese proceso ahí de... A mí me va a dejar de entrar ahorita porque yo ya me logué, pero ahí es donde... Y me saca nuevamente y me envía acá mismo. Pero ustedes les van a salir esas dos pestañitas que yo mostré y ahí es donde van a dar la opción para un nuevo napkin. Entonces, cuando yo escribo, agrego texto y yo voy aquí hagan de cuenta, ustedes van a crear una iniciativa para un emprendimiento de una tienda de marketing o una tienda de productos minoristas. Aquí donde le pueden dar la idea, el concepto y demás, lo van agregando y ahí pueden generar de pronto esa visualización que ustedes quieren pegar de pronto o agregar directamente en un brochure, en un portafolio y demás, ¿sí? Entonces, para eso también sirve esa parte de agregar como el texto o que él genere, como ya se hace directamente con Gamma, pero ya eso sería, después se las explico de pronto en alguna otra sesión que lo amerite, ¿listo? Que recuerden, es usarlas como apoyo para que ustedes entiendan el concepto, para que ustedes puedan de pronto sacarle provecho a eso, para que de pronto se quiten carga en esa parte manual. Y ahí, porque crear un diagrama, de pronto hacerlo en Word puede representar perfectamente una hora, hora y media de trabajo, mientras que se perfila, mientras que se le pone colores, mientras todo lo demás. Si se entiende el concepto y todo lo que es realmente la evidencia, esa parte visual, que ya lo haga directamente una herramienta, está bien. A no ser que a alguien le guste el diseño gráfico y quiera como interactuar, también está bien, pero ya depende de cada quien. Bueno, entonces me cuentan cómo les va y ahí nos veremos entonces, Dios mediante, la semana siguiente. ¿Listo? Ok, si no hay preguntas, Gracias, profe. con mucho gusto, vamos a dar por cerrada la sesión en este momento. Tengo otra clase ahorita a las 8, que Dios los